esta prerrogativa. Congresista Alcorta, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar nuevamente al ministro de Justicia. Y voy a iniciar diciéndole que en lo personal no estoy de acuerdo con que el control de la inmunidad salga del Parlamento. No estoy en contra de que se corrija. Yo he presentado un proyecto de ley para el reglamento, para que esto se resuelva en 30 días por cualquier circunstancia. Vale decir, si un congresista es acusado por X motivo, la Comisión de Ética, por ejemplo, para el tema que estoy haciendo la comparación, convoca en 48 horas al congresista, que venga a hacer su descargo. En caso no venga, se le cita al próximo pleno siguiente. Si él, para defenderse, si no viene, el pleno procede inmediatamente. En realidad sí se puede reducir el tiempo de demora. En eso estamos de acuerdo. Usted dice que no pretende anular ni eliminar la inmunidad parlamentaria, pero sí se pretende manejarla. Que un poder del Estado autónomo, independiente, base de la democracia de este país, quiera intervenir en la conducta de los parlamentarios, no está bien. Usted habla desde 1823 hasta 1993. Chile era un Estado cuando entramos a la guerra con Chile. Chile ha sido un Estado desde que entramos a la guerra. El Perú no, el Perú es un país pobre, con 1000 problemas militares, de un gobierno, de un régimen de la media centuria totalmente militarista. Chile sigue siendo un Estado solvente y son la mitad de la población, son 16 o 17 millones de habitantes. Entonces, y usted dijo que en una oportunidad, vamos a confirmarlo, que un poder del Estado no puede intervenir en otro poder del Estado. En la exposición que ha hecho usted, ministro, en la página 2, hay un párrafo que me gustaría que lo explicara bien para que no se preste a cualquier interpretación. La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra en respecto a los procesos penales iniciados en la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección. Los que no se paralicen, se paralizan y suspenden. Sería bueno no pedir un glosario, pero sí pedir específicamente porque se presta cualquier interpretación y uno hoy día se agarra en cuestión de lo que dice la prensa para hacer una verdad paralela. Y no es así, tiene que ser un argumento contundente. Después, por ejemplo, usted en la página 4, de la inmunidad y derecho comparado, usted nombra a Chile y Colombia, que es la Corte Suprema. Pero hay países tan importantes o más importantes como Alemania, que lo ve el Parlamento Federal, como España, que lo ve la Cámara Correspondiente, como Italia, que lo ve la Cámara Corriente, como México, lo ve la Cámara de Diputados. Eso no los nombró, y son más fuertes y más contundentes como gobiernos. La situación de España, en la época de Rajoy, no podía ser gobierno, se pasó un año sin hacer gobierno, fracasaron 2 gobiernos, y le entregó el mando. Nadie se le ocurrió cerrar el Parlamento. Hoy día, Pedro Sánchez está en la misma situación. No hay forma de hacer un gobierno, no articula con ninguna fuerza política del propio Parlamento español para hacer gobierno hasta ahora, y van a juramentar sin tener esa mayoría, pero no se les pasa por la cabeza otra situación. Después, es importante también, por ejemplo, en la página 5 usted dice, propuesta de órgano que autorice el levantamiento de inmunidad. Órgano competente, Corte Suprema de Justicia de la República. La Corte Suprema, si lo que ha propuesto el presidente de la República es una reforma del Poder Judicial, y hoy día los notables encargados de esa reforma han desaparecido, encabezados por Alan Wagner, han desaparecido del planeta. Ya se ha retrocedido el Tribunal Constitucional con lógica razón, no lo vieron en su momento, pero aunque sea más vale tarde que nunca, porque el Tribunal es el garante de la Constitución, porque si uno apela al Tribunal no puede ser juez y parte. El señor Lecaros del Poder Judicial ya hizo su comentario, y el defensor del pueblo lo terminó de decir ayer y cerrar la brecha. Hay que reconocer, porque somos todos humanos, que el Ejecutivo se ha equivocado y se sigue equivocando. ¿Por qué tiene que ser la Corte Suprema? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de que sea la Corte Suprema? Por curiosidad, porque yo estoy totalmente en contra de que esto salga del Parlamento. Y después, como le digo, yo he presentado una proyecto de ley, se los puedo juntar, que ya está, no sé si en la comisión, no sé dónde, para que se pueda resolver. Pero definitivamente, presidente, estamos en una situación de que no se pueden imponer las cosas porque a alguien se le ocurrió. Hoy día el presidente ha dado un retroceso realmente, que ha dejado un referente con este Congreso que nos quiere pechar, nos ha convertido en empleados del Ejecutivo. Y así no son las cosas. Usted es congresista por encima de todo. Y el señor Villanueva, que ha sido premier, que trajo el voto de confianza acá, ha sido congresista. Es inaceptable que se presente como candidato a la presidencia del Congreso. Definitivamente. O como la señora Montenegro, que dice, ya lo hubiera cerrado, renegando de la situación que el pueblo se ha elegido. En realidad es una cosa inaceptable. Y el presidente hoy día retrocedió con la tía María, no va, no están las condiciones. Así estamos dando pues tumbos de un lado al otro.
en forma permanente. No hay un solo objetivo del Bicentenario, no hay ninguna solución en Tía María, en el petróleo, en la reconstrucción del norte, que hay gente que está en el norte, no hay absolutamente nada. Y el tema este es su único tema, el único tema que tiene es su único tema, el único tema monotemático, el tema de la corrupción. Esto no le va a comer a la gente. Hay una encuesta que a la gente no le interesa esto. Pero estamos embarcados en esta situación, ojalá que lleguemos pues, ojalá que lleguemos. Yo ya plantearía todo al pleno de frente. Pero ustedes van a ser responsables de estas reformas de la justicia que nos hemos quedado en el limbo, no hay nada ni nadie, los audios siguen saliendo por todas partes, hay una selección para publicar los audios, en forma como mejor los manejan, y para terminar, porque yo no tengo mucho que decir acá, y tengo una posición bastante clara tomada, esta situación de la corrupción que tanto dice el presidente porque se pasea por todo el país, ya hay que poner una bandera acá en la frente de la lucha contra la corrupción. Es el colmo que el mismo procurador Ramírez, que nos dijo en esta comisión de Lavajato, que la reivindicación era de más de 3.000 millones de dólares, éramos 50 personas que estábamos presentes, terminó en 650 millones de soles, 324 millones de soles, en 15 años sin intereses, ¿no? 650 millones sin intereses. El señor Romero Caro dice que la deuda hasta ahorita de lo que se tiene es 80 millones. El señor Hamilton Castro propuso 30 millones. Solamente Toledo tiene 35 millones en robos. Entonces hoy día estamos en una situación vergonzosa porque Odebrecht está reclamando el día de hoy que le den 554 millones que se le debe el Estado peruano tiene que reivindicar por el tema de Chacra. ¿Cuál es la lucha contra la corrupción? Realmente hemos perdido el horizonte, el objetivo, el timón, y no tenemos un piloto que nos conduzca a una tranquilidad y un escenario dentro de una inestabilidad donde el 1% de la población en Lima solamente ha perdido el trabajo. Así, ha perdido el trabajo. Y la situación económica totalmente paralizada. Esto no es preocupación de la gente. Y no corrigen. Yo termino diciendo, no solamente el referente de la justicia, la Comisión Nacional de Justicia, sino que esto van a ser ustedes responsables. Nos han obligado a entrar en una situación del voto de confianza que yo reitero por enésima vez que yo se lo hago al Congreso. No se lo hago al Ejecutivo. Porque el presidente sigue retomando interpretaciones que el Tribunal de Defensa del Pueblo de todo el mundo le dijo que no es así. No es como él quiere interpretar el tema del voto de confianza. Se le dio, le gusta o no le gusta, es así. Pero el presidente respeta esta institución. Y si lo quiere tomar, lo tomará por asalto, ministro. Yo lamento, no me hubiera gustado tener esta discusión con usted, ni esta conversación, ni este comentario. Pero le recuerdo que usted, antes de ministro, es congresista, elegido por el pueblo. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Violeta. Congresista Iberico. Presidenta, gracias. Antes de iniciar quiero señalar que respecto a este punto, como bancada parlamentaria no hemos llegado todavía a una decisión, hemos discutido, sí, hay todavía opiniones contrapuestas y en todo caso yo voy a expresar mi punto de vista. Repito, esto no compromete una opinión de bancada ni de partido. Quiero señalar y destacar, Presidenta, la labor que está cumpliendo esta Comisión de Constitución con la presencia de los señores ministros. Una labor que no es de esta semana ni de la anterior, de mucho tiempo. Se está trabajando día tras día, hora tras hora, para buscar llegar, arribar a acuerdos frente a un compromiso que nosotros hemos adquirido al dar el voto de confianza. El país entero es testigo de cómo se está trabajando. Por eso aprovecho la presencia del ministro para expresar que lamento profundamente la expresión del presidente de la República acerca de la labor que venimos cumpliendo. No se puede señalar que faltando pocos días apenas se ha aprobado uno de los proyectos de ley. Yo tengo que señalar que se ha avanzado bastante y que estamos llegando a un momento de definiciones. Estos temas se han discutido, en estos temas hemos avanzado y estamos haciendo el mejor esfuerzo por cumplir con nuestro propio compromiso al dar el voto de confianza. Y es paradójico que esta opinión expresada por el presidente, que denota pues un espíritu de dar plazos perentorios, se dé cuando en una actitud que yo también cuestiono, un gobernador regional le da un plazo al gobierno del Perú para levantar una licencia concedida en este caso a Tía María. O sea, ese ejemplo que acaba de suceder hoy día en Arequipa debería señalarnos a todos que la mejor manera de hacer política
la mejor manera de consolidar una democracia y un Estado de Derecho es respetándonos mutuamente, siendo tolerantes, entendiendo, señora presidenta, señor ministro, usted es congresista, como se ha señalado, y hemos compartido el Congreso desde la vez pasada, desde el último quinquenio, que el Congreso es pluralidad, pues. El Ejecutivo ejecuta, el presidente toma una decisión y los ministros la siguen, si no están de acuerdo pues renuncian, pero justamente así tiene que ser un ejecutivo, porque si todo se decidiera en la sesión del Consejo de Ministros democráticamente con voto mayoritario, no avanzaría en el rol que le toca jugar al ejecutivo. Pero el Parlamento es diferente. En el Parlamento hay puntos de vista discrepantes, diferentes, dentro de la misma bancada hay diferencias. Entonces hay que entender que se está haciendo un esfuerzo supremo para, respetando esa diversidad que es sustancial en un sistema democrático, estamos buscando hacer reformas constitucionales en un tiempo de veras récord, porque una reforma constitucional no se puede hacer en un mes, ni en 2, ni en 3. Son leyes que van a perdurar. Y lo mismo con las demás leyes. Dicho esto, me aboco, presidenta, al tema que nos reúne hoy, que es la inmunidad parlamentaria. Y yo empiezo justamente por lo que acaba de citar nuestro querido ministro, y es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, cuando señala en negro sobre blanco que es una garantía institucional del Parlamento de la República, de la representación de esa diversidad del pueblo en una cámara o en dos, ojalá mañana o más tarde, pero esa representación de la democracia y de la diversidad es el Parlamento de la República. Por eso la atribución no es de la persona, no es del congresista, sino de la institución. Es una forma de preservar la autonomía de un poder del Estado, el Parlamento. Y el otro punto es el que señala justamente el Tribunal Constitucional, el rol del Congreso en el levantamiento de esta inmunidad, que es algo propio del Parlamento. El rol del Congreso es verificar la ausencia de contenido político de la acusación, del contenido político, y ahí viene mi primera preocupación cuando se plantea que sea la Corte Suprema. La Corte Suprema va a hacer un análisis político acerca del origen de una acusación o un proceso iniciado a un parlamentario. La Corte Suprema se aboca a lo que dice la ley y punto. La interpretación de si hay detrás una intencionalidad política la hace, me parece a mí, el Parlamento Nacional. Pero, presidenta, es cierto que algo tiene que cambiar porque hay cosas que no han salido bien en el uso de esta inmunidad parlamentaria. Hay cosas que tenemos que analizar. Se ha señalado también que en América Latina la mayoría de los países mantiene la inmunidad y su levantamiento en manos del Congreso. Es la mayoría. Hay otros países que han tomado otro camino, pero cada país finalmente es libre y es soberano de tomar sus propias determinaciones. Sin embargo, repito, tenemos que revisar este tema, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, y ojalá formulemos aquí una propuesta para que vaya al Pleno, para ampliar el debate y no se vuelva a quedar acá en un archivamiento, porque hay ajustes que tenemos que hacer. Y mi planteamiento, que lo he sustentado dentro de la bancada, pero repito, no es posición de la bancada, aunque lo comparto con varios colegas, es que lo que no puede ser el Parlamento es una especie de refugio para quien ya antes de postular siquiera, ya viene con un juicio iniciado. Muchos de estos juicios tienen muchos años de demora y esa es responsabilidad de la Administración de Justicia. Pero el que ya tiene un juicio antes, un proceso iniciado antes de ser parlamentario, me parece a mí que esa inmunidad de arresto y de proceso, eso sí lo tendría que ver el propio Poder Judicial, a través quizás de la Sala Plena de la Corte Suprema, porque de todas maneras es una persona elegida por el pueblo. Entonces podría establecerse que ya los que vienen con, vamos a usar un término muy conocido ahora, con una mochila, podrían quedar en manos de la Administración de Justicia. Es decirle, mire señor, usted no postula acá para cobijarse en el Congreso frente a procesos que ya tiene desde antes de llegar al Parlamento Nacional.
En esos casos a mí me parece que sí se podría establecer que sea la Corte Suprema. Pero siendo ya uno congresista de la República, siendo ya congresista, cuando se le inicia un proceso siendo congresista, ahí sí puede caber la probabilidad de que haya una intencionalidad política. Y en ese caso, cuando ya uno es congresista de la República, yo considero que tiene que ser el propio Congreso de la República, en un plazo perentorio, ciertamente, después del cual pasa a la Suprema, si no se cumple el plazo. Pero ya siendo congresista, ya ahí sí tiene que ser, me parece a mí, el Parlamento de la República, porque ahí sí se establece la posibilidad, surge la posibilidad de que haya intencionalidad política detrás de un juicio, obviamente de carácter penal. Te van a decir, te robaste una gallina, no te van a decir, te inicia un proceso por razones políticas, nadie lo va a decir. Obviamente van a buscar una razón penal, una cosa, y te van a armar un proceso y te van a tener presionado. Entonces, Presidenta, yo le voy a alcanzar la propuesta, que consistiría en como agregarle un párrafo a lo que ya existe, señalando que la Corte Suprema de Justicia de la República, podríamos agregar a través de Sala Plena, será la autoridad competente para autorizar o no la solicitud de levantamiento de inmunidad de proceso de arresto por procesos iniciados con anterioridad a su postulación inclusive. O sea, ya siendo congresista, sucede, y es una realidad, que ya cuando uno está postulando a veces le inician juicios por razones políticas, está postulando por eso. Bueno, si sales elegido, tu inmunidad de arresto y proceso correría para que la levante el Congreso desde el momento en que tú postulaste, que ya se inscribió tu lista como candidato a partir de ahí, para evitar estos juicios que te inician cuando candidateas, que es realidad, y te lo inician para bajarte las llantas. Es una cosa cierta, en nuestro país desgraciadamente es así. Y muchas veces el fiscal gatillo rápido, de inmediato te inicia el proceso, como que no la piensa a veces, ¿no? Es una filosofía que tienen muchos de nuestros fiscales que de inmediato se van a la acusación, ahí no hay tamices a veces. Entonces mi propuesta es esa, Presidenta, yo le voy a alcanzar un escrito para que lo mediten ahora el jueves, que se van a reunir los equipos técnicos, y también se la planteo al gobierno a través del Ministro de Justicia, repito, como una iniciativa bastante individual, pero es la inmunidad de arresto y de proceso la levanta el Congreso desde que eres congresista, tomando inclusive como fecha de partida la inscripción como candidato. Y lo que viene antes, como lo establece la Constitución, además, no puede el Congreso abocarse a un tema que no es su asunto. Eso que lo vea la Corte Suprema a través de su Sala Plena de repente, ¿no? Para que no sea como cualquier otro procesado, porque de todas maneras tiene una representación popular el parlamentario. Le voy a alcanzar, Presidenta, la fórmula con el ánimo de ver si podemos arribar a ciertos puntos de consenso y compartir la preocupación, que es cierto, pues la ciudadanía no determina estas cosas, la opinión pública no determina estas cosas, pero sí nos debe orientar el enojo, la indignación, que finalmente puede terminar debilitando instituciones como el Congreso de la República. Y pongo a su disposición esta propuesta, Presidenta, con el ánimo de que se discuta como una alternativa más. Muchas gracias. Gracias, congresista Iberico. Aunque ya tienen algunos de ellos buen tiempo acá en la sesión, doy igualmente la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde, al congresista Galarreta, al congresista Torres, congresista Javier Velázquez. Muchas gracias, Presidenta. Y saludo al ministro. El gobierno tiene una lógica que se ha expresado no solamente en esta propuesta de relativizar el tema de la inmunidad parlamentaria. Hace poco hemos discutido la propuesta de las primarias abiertas del modelo PASO de argentino, que es un prototipo que desde el año 2009 que se puso en marcha en Argentina está generando estragos. Y como lo hemos dicho en ese debate, se ha tomado parte del modelo, pero no todo el modelo completo. Y acá, Presidenta, me temo también que el gobierno ha tomado el único país en América Latina que no tiene la inmunidad, que es Colombia. El único país de América Latina. Porque yo
yo no sé cuáles son las razones por las cuales han querido homologar ese modelo cuando ya quisiéramos tener una democracia tan solvente como la colombiana, que ha sobrevivido a los arrestos de las FARC, y también en Colombia no hay jefe de Estado que se atreve a querer interpretar las famosas cuestiones de confianza y amenazar a los parlamentos con cerrarlos aplicando condiciones resolutivas. Entonces, eso, presidente, nos lleva a que en el caso de nuestra bancada tenemos una posición sólida. Y no es porque nos queramos proteger a nosotros, sino que ni siquiera en la exposición de motivos está el sustento de que ¿qué es la inmunidad parlamentaria? Se han leído resoluciones del Tribunal Constitucional. La inmunidad parlamentaria es una garantía de la institución del Parlamento, como lo ha dicho el ministro, y no de las personas. ¿Y saben por qué? ¿Saben cómo surge en Francia la inmunidad parlamentaria? Surge justamente para proteger y garantizar la independencia del Parlamento frente al poder, especialmente el Ejecutivo y el Judicial. Y qué paradoja, justamente hoy día se quiere discutir la inmunidad cuando vemos que hoy día hay jueces fiscales que hacen activismo político, cuando hoy día en el Poder Judicial se detienen a las personas no porque hay los graves elementos de convicción que sustentan la detención, sino como algunos jueces lo han reconocido, producto de la presión de poderes fácticos. Entonces, por eso nosotros como bancada estamos en contra que un poder extraño pueda afectar y lesionar una garantía que es fundamental para la institución del Parlamento. Por eso es que hoy día la tendencia en el mundo no es retirar la inmunidad parlamentaria, sino lo que se discute en algunos países es el procedimiento. Entonces, presidente, lo que tenemos que tener muy en claro es lo siguiente. Ya lo decía un tratadista constitucional, decía que la inmunidad parlamentaria es el corolario de una garantía fundamental que tienen los parlamentos, el derecho a la inviolabilidad, a no ser afectados con procesos judiciales por los votos u opiniones que uno emite en el ejercicio de la función. La inmunidad surge por eso en Francia, para garantizar la libertad de opinión y de los votos en el Parlamento. Por eso se dice que la inmunidad es el corolario de la inviolabilidad. Entonces, presidente, la propuesta que plantea el gobierno es aplicar el modelo colombiano. Dice 30 días improrrogables, 30 días hábiles improrrogables para que se pronuncie la Corte Suprema. Lo que no han sacado y no adjuntan en la exposición de motivos es la data. Primero, la propuesta es insuficiente porque ¿qué pasa si la Corte Suprema no se pronuncia en los 30 días improrrogables? ¿Cuál es la consecuencia? No dice nada el proyecto de ley. Todos sabemos que en el Perú hay una ley que garantiza un procedimiento rápido y célere en el habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la libertad personal. ¿Cuántos días dice el Código Procesal Constitucional que se debe resolver un habeas corpus? En la ley, no más de 10 días. Pero en el país se resuelve a los 6, a los 8 meses. Entonces, yo creo que la primera incongruencia de la propuesta es que se quiere comparar, porque aparte de Colombia, solamente en Austria, Canadá y en el Reino Unido, que son democracias parlamentarias, sólidas democracias, donde no hay gente con arrestos autoritarios que amenazan con cerrar el Parlamento. En Colombia puede haber 1000 discusiones, pero no hay un demócrata que se atreva a hablar del Parlamento porque es una institución vital, fundamental. Yo sé que esta es una maniobra política del gobierno, porque le da resultados en las encuestas. En diciembre fue la no reelección parlamentaria. Ahora, de repente, va a ser la inmunidad el pretexto para seguir generando una hemiplejía en el Parlamento Nacional. Allá los que tienen miedo. Pero lo que nosotros tenemos que dejar, los que nos vamos a ir ya del Parlamento, es garantizar esta independencia, esta soberanía que tiene el Parlamento frente al poder. Así surge la inmunidad, especialmente frente al Poder Ejecutivo, que utilizaba, en el siglo XVIII utilizaba el Poder Judicial para
perseguir políticamente a los adversarios. Algo parecido sucede aquí en el país. Imagínense con la fiscal de la nación que tenemos y con un poder judicial mediatizado, imagínense lo que pasaría si nosotros cediéramos a estos arrestos autoritarios. Entonces, presidente, no es verdad que, como se dice en los fundamentos, que la tendencia es camino a retirar la inmunidad. En Ecuador, en Costa Rica, en México y aquí en el Perú, como lo ha dicho el ministro, hay la inmunidad de proceso y la de arresto. La solicita el Poder Judicial y el Parlamento es el que la autoriza o no. En Chile hay la inmunidad de arresto y de proceso también. Pero allá hay un procedimiento. El procedimiento es que se solicita, no la hace cualquier juez o fiscal, sino un tribunal de alzada. Y el parlamentario a cuya inmunidad se pide se levante, tiene el derecho de apelar y va a la Corte Suprema. ¿Ha dicho el Poder Ejecutivo cuánto demora el procedimiento en la Corte Suprema de la República para pronunciarse sobre levantamiento de inmunidad? No dice nada. Pero en Chile la Constitución garantiza, primero establece que se inicia el procedimiento en un tribunal de alzada, pero la persona o el parlamentario o la autoridad tiene el derecho de apelar la autorización de levantamiento de la inmunidad ante la Corte Suprema. Entonces, están ahí regladas las garantías a esta institución. En Argentina solamente hay inmunidad de arresto, pero la autoriza el Congreso. En Alemania y España, ya lo ha dicho la congresista Alcorta, la Fiscalía solicita, no el Poder Judicial, sino la Fiscalía lo solicita, pero es el Parlamento el que autoriza el levantamiento. Repito, presidente, si nosotros mediatizamos la inmunidad, mejor retiremos del artículo 93 la inviolabilidad a los votos y opiniones que tenemos los parlamentarios. Retiremos, porque ese es el sustento de la garantía de la inmunidad, garantizar que los parlamentarios tengamos la libertad de votar y la libertad de opinar. Entonces no es, como se dice, un privilegio de los señores parlamentarios. Entonces, presidente, yo lo que quisiera proponer, acá lo que no se ha mostrado es, primero no se ha dicho en Colombia hay, en efecto hay parlamentarios, senadores y diputados que por estar vinculados a la FARC, al narcotráfico, están siendo procesados, han sido desaforados. Pero lo que no se ha dicho es cuánto tiempo demora ese proceso de desafuero. Entonces lo que tenemos que hacer acá, presidenta, también, no irnos al extremo de seguir permitiendo que esta garantía institucional aquí en el Perú se esté utilizando indebidamente. Tenemos que ensayar una fórmula en la reforma constitucional. ¿Por qué le vamos a dar a la Corte Suprema, como bien lo ha dicho Lucho Iberico, para que ellos sean jueces y parte? Ellos investigan delitos. Pero si ellos van a definir el levantamiento de la inmunidad de un parlamentario, van a también discernir si el parlamentario es perseguido políticamente, si es discriminado por razón de raza, sexo o religión. ¿Esas son competencias que tiene los que administran justicia? No. Entonces lo que tenemos que hacer, presidenta, yo sugiero que busquemos ensayar una fórmula que este plazo de los 30 días lo tenga el Parlamento para pronunciarse sobre una solicitud de levantamiento, y que si el Parlamento no se pronuncia, hay que aplicar una especie de un silencio administrativo constitucional. Si en 30 días útiles el Parlamento no se pronuncia, la Corte Suprema debe entender que ha sido autorizado el levantamiento de la inmunidad. Y hay que aplicar fórmulas muy claras en la Constitución, hay que aplicar fórmulas muy claras, que una cosa es cuando un parlamentario, antes de serlo, comete un delito de función o está procesado por un delito de función, y otra cosa es cuando un parlamentario en la función comete un delito común, porque no estamos hablando de los delitos de función que están garantizados el procedimiento en el artículo 99 y 100 de la Constitución. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, presidenta, creo que en el caso de la inmunidad de arresto, en Chile es muy claro. En Chile, para que un parlamentario sea desaforado, tiene que haber sentencia firme. Lo dice claramente la Constitución. No es como acá, que sentencia de primera instancia y levánteme la inmunidad.
ensayemos, de repente podemos autorizar el procesamiento cuando no hay sentencia firme y podamos suspender al parlamentario, pero no desaforarlo totalmente. Y cuando haya sentencia firme, mi apreciación, presidente, si hay un parlamentario que comete un delito común y hay una sentencia firme para que cumpla una privación de la libertad, yo creo que la Corte Suprema lo que tiene que hacer solamente es comunicarle al Parlamento. ¿Para qué? Para que el Parlamento inicie el proceso de la declaratoria de vacancia, porque tiene que comunicarle al Jurado Nacional de Elecciones para que le extienda los credenciales al parlamentario que va a reemplazar a el que está siendo producto del levantamiento del fuero. Todo lo que se plantea a través del proyecto del Poder Ejecutivo lo podemos hacer en el marco de que podamos establecer plazos razonables para que no se entienda de que la inmunidad es impunidad. Y quiero recoger una cifra que ha dado el propio ministro. Miren, el año 2001-2006 hubieron 77 solicitudes de levantamiento de inmunidad. Esto se ha reducido sensiblemente. Vean el cuadro que alcanza el ministro. En 15 años hay 38 solicitudes de levantamiento de inmunidad. 15 el 2001-2006, 15 el 2007-2011, 15 el 2011-2016 y 8 que se han solicitado en ese periodo. ¿De qué estamos hablando? De 38 casos en 15 años. ¿Esa es la preocupación del gobierno? ¿Esa es la preocupación? ¿Esa es la gran reforma política? No es la gran reforma política. No sabemos que es un señuelo para mantener el nivel del respaldo en las encuestas, porque claro, políticamente es conveniente cuando uno no hace nada, no puede hablar de lo que hace, atacar políticamente al Parlamento hoy día es un negocio redondo. Y yo tengo la seguridad, sin ser pitonizo, de que aunque le cambiemos una coma al presidente, no va a estar satisfecho con esto. Nada garantiza que aunque venga el respetable ministro de Justicia a participar en nuestros debates, que vuelva a pasar lo que pasó con la bicameralidad, que inclusive el ministro votó y el presidente dijo, no me gusta esto y esto no va. Eso va a volver a pasar. Pero yo sí creo, y ya Mauricio lo complementará, nosotros tenemos una posición clara. No es posible, no hay evidencia fáctica en el mundo de las democracias sólidas donde verdaderamente se respetan los derechos fundamentales que vayan camino a eliminar la inmunidad parlamentaria. Al contrario, se está reforzando, se están estableciendo mecanismos de que sean más eficaces los procedimientos de garantizar lo que digo, el derecho a opinar y el derecho a votar. Si nosotros mediatizamos la inmunidad parlamentaria, si hoy día hay, dígase de paso, Presidenta, hay 28 investigaciones contra parlamentarios en la Fiscalía de la Nación. Y quiero decir de que este Parlamento, el legado que podemos dejar los parlamentarios que somos elegidos por el voto democrático es garantizarle a este Parlamento su soberanía, su independencia. De eso se trata. No se trata del congresista tal o cual, sino se trata de garantizar su soberanía e independencia. ¿Cómo se garantiza? Afirmando esta garantía institucional, estableciendo plazos, mecanismos más céleres para que pueda el país ver y advertir de que esta institución protege su autonomía, su independencia, pero también impide que algunos, que son pocos, la utilicen indebidamente para protegerse de la persecución penal por hechos que cometen fuera de la función parlamentaria. Por eso, Presidenta, nosotros vamos a ratificarnos que vamos a votar en contra de esta propuesta que no tiene ninguna explicación, que como repito, como en Argentina que tomaron el único modelo del paso, ahora la han tomado en Colombia. ¿Cuánto quisiéramos que la realidad democrática de Colombia se pudiera vivir aquí en el país? O que el presidente Uribe, o hay alguna vez insinuado hablar, a pesar de los problemas que tenía con la FARC, o Santos, o el actual presidente, pudieran haber hablado de cerrar el Parlamento, o de hacer confianzas con condiciones resolutivas, o seguir amedrentando a una institución que está totalmente debilitada y que no le está sirviendo eficazmente al país justamente por esta situación. Me pido una interrupción y yo con esto termino, Presidenta, la colita al corda.